Tengan muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quisiera pedirle que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a dar inicio a nuestro culto de estudio bíblico, pero hoy pues un poco distinto, ¿verdad? Un poco distinto porque es necesario recordar y celebrar la vida de nuestro pastor Mauricio, la obra que el Señor hizo a través de su vida. Y para iniciar queremos recordar estas palabras que nuestro Señor Jesucristo anunció, una promesa muy hermosa para todos sus seguidores, para todos los que han creído en su palabra, y unas palabras que aplican a la vida de nuestro pastor. Jesús en Juan capítulo 8, verso 51, hablando con los judíos, y en medio de esta conversación el Señor Jesús decía: de cierto os digo, esto es veraz, que el que guarda mi palabra, como dice ahí, hermano, nunca verá muerte. Y esa es la convicción que tenemos. El cuerpo físico del pastor dejó de funcionar. Médicamente dijeron ya no hay vida, él ha muerto. Pero esta promesa de Jesús nos dice que él no verá la muerte. Al contrario, él está más vivo que nunca. Él está en comunión con nuestro Dios, y eso nos fortalece, nos anima, nos alegra y nos impulsa a seguir sus huellas para encontrarnos también con él en la gloria eterna. Así que, ¿qué le parece si esta tarde comenzamos en oración y presentamos este tiempo delante de nuestro Dios? Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos. Señor, hace unas horas el cuerpo de nuestro mentor, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro pastor, fue depositado en la tierra, porque como dice tu palabra, del polvo fuimos tomados, y este cuerpo volverá al polvo. Pero todos esta noche tenemos la plena certidumbre que Él no ha visto la muerte, que hoy Él está más vivo que nunca porque disfruta de tu presencia, de tu gloria, esa presencia que tanto Él amaba, esa presencia que nos impulsaba a buscar, que nos animaba a conocer cada día más. Y Señor, hoy Él terminó su carrera y te alabamos y te glorificamos porque tú le mantuviste fiel, y estamos convencidos que, como tu palabra lo dice, lo has presentado sin mancha delante de tu trono con gran alegría. Señor, para los que le hemos conocido, para los que hemos sido bendecidos por Él, para su familia, para la iglesia, es un momento difícil, de tristeza, de separación. Pero te pedimos que hoy nos ayudes a confiar en tu promesa, que los que obedecen tu palabra no verán la muerte. Que nuestro hermano hoy se goza delante de ti, que un día nos reencontraremos y celebraremos juntos tu maravillosa obra y tu gracia inmerecida sobre nuestros corazones. Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Queremos celebrar tu obra. Queremos glorificarte por todo lo que has hecho, lo que hiciste en la obra, en la vida de nuestro hermano Mauricio, pero también en lo que estás haciendo en nuestras vidas y en el legado maravilloso que tú le permitiste dejar a nuestro pastor. Hoy te bendecimos y queremos iniciar esta tarde dándote toda la gloria y toda la alabanza, porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Queremos probar y verte, Señor. Qué bendición nos has dado al ver un hombre, Señor, que siguió tus pasos, que pudimos verte a través de Él, porque tú te has glorificado a través de la fidelidad, Señor, de nuestro pastor. Tú nos has mostrado tu amor a través de Él. Y queremos cantar precisamente de ese tu amor, de esa tu fidelidad. No podemos comprender cuán ancho, cuán grande, cuán alto y cuán profundo, Señor. Lo único que sabemos es que estamos acá para verte, Señor, para glorificarte y regocijarnos en todo lo que tú has hecho y todo lo que tú seguirás haciendo. Por eso cantamos. Oh Dios eterno, tú mismo
para que tú te glorifiques, lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por tu bondad. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi Salvador. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi Salvador. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. En mi vida, Señor. Confiamos en tus promesas, que tus promesas son eternas y verdaderas. Tú eres justo, Señor. Nos muestras tus bondades y tus maravillas. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, creer y aferrarnos a esas promesas de la vida eterna que tú nos das, Señor, sin temor a la muerte. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, y acompañarme a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a orar en unos momentos por la ofrenda. Si gustas, espera, hermano. Vamos a leer un pasaje primero. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Decía el apóstol Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué dice ahí, hermano? Para toda buena obra. Y creo que este es un pasaje que también vemos cumplido en la vida de nuestro pastor. Él no solo daba, yo recuerdo, él siempre decía, no hay que venir a las reuniones con las manos vacías, hay que traerle algo al Señor. Pero no solo así, él también dio su vida. Él dio su vida, su tiempo, sus energías, su fuerza. Él dio generosamente. ¿Y cómo fue la cosecha? Generosa. Y nosotros somos parte de esa cosecha. Y así se han manifestado gente de tantos lugares, porque son parte de esa cosecha espiritual que nuestro hermano dejó. Que podamos también nosotros aprender a dar generosamente en todas las cosas, para que la cosecha sea también abundante. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos alabar tu nombre, reunirnos, Señor, para adorarte, para reconocer tu obra y recordar, Señor, esos ejemplos de generosidad de aquellos que han sembrado abundantemente y que la cosecha ha sido abundante. Señor, no sembramos por la cosecha, sembramos para darte la gloria y la honra. Hoy, Señor, queremos presentar ante ti estos diezmos, estas ofrendas, y queremos entregártelas, como dice este pasaje, con un corazón alegre, como cada quien ha dispuesto en su corazón, pero con el anhelo de que tú nos enseñes cada día a ser generosos en todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que esperas de tus hijos, que seamos dadores alegres y que abundemos en toda buena obra. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos pasar, hermanos. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Amén. Que podamos tener esa certeza, que veremos la bondad del Señor en nuestra vida y en nuestra familia. Eso es lo que nos sostiene para no desmayar. Sean todos bienvenidos esta noche una vez más. Nos alegra poder estar reunidos y poder alabar juntos al Señor. Queremos a continuación compartir con ustedes un video que nuestros hermanos de multimedia han preparado. Hoy a eso de las 12:40, ¿verdad? 12:30, entre 12:30 una, varios estuvimos por ahí afuerita del cementerio, ¿verdad? Jardín Las Flores. Estaba llegando el cuerpo de nuestro pastor Mauricio, y tenemos un pequeño video donde se resumen estas imágenes, ya que pues a lo mejor muchos no pudieron estar, y sabemos que es un momento que siempre pues acostumbramos compartir. Queremos entonces ver este video y glorificar al Señor a través de él también. Así que, hermanos, podemos iniciar por ahí.
vamos a confesar como dice la palabra del Señor, como el Señor dijo que el polvo iba a volver al polvo de donde había sido tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y esa es nuestra confianza también y nuestra fe, de que aquí tenemos nada más los restos de quien en vida fue nuestro pastor José Mauricio Barrientos. Pero ya su espíritu está con el Señor. El día de ayer a las 3:35 de la mañana él partió, como las escrituras dicen, los ángeles de Dios vinieron por él para llevarlo a la morada eterna, a esperar un cuerpo nuevo en la resurrección de los muertos, un cuerpo glorificado que Él nos va a dar, no solamente a Él, pero a cada uno de nosotros, a quienes creemos en el Señor Jesucristo. Él nos va a dar un cuerpo nuevo, y Dios le va a dar a nuestro hermano un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de la gloria de Él, con el cual Él va a poder disfrutar por toda la eternidad de una comunión íntima con nuestro Dios. Y esa es la promesa que por el Evangelio de Jesucristo tenemos, y es la confianza, y es el mayor consuelo que tenemos, de que la muerte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no fue en vano, sino que su muerte nos abrió un camino nuevo y vivo a través del cual podemos acercarnos a Dios. Así que, Padre, te damos gracias esta tarde por la vida de hermano Mauricio, Señor. Sabemos que él ya no está aquí, pero él está contigo ya, disfrutando de tu gloria. Nosotros vamos a él, Señor. Danos fe para poder, Señor amado, danos la fe en ti para poder perseverar hasta el último día, hasta que tú nos llames, Señor, como lo hizo nuestro pastor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, a todos los que van a estar viendo este video del funeral de nuestro querido hermano Mauricio. Aquí estamos con José Luis y con Lídice para darle las gracias por todo su cariño y como decíamos, no hubiéramos querido que esto fuera así, pero el Señor está en control de todo, así que reciban toda nuestra gratitud. Lídice. Gracias una vez más a todos por acompañarnos, por todo su cariño mostrado, por todas las oraciones, todas las frases que han comentado, de verdad que han animado nuestros corazones. Yo sé que no solo el mío, el de todos, acordándonos de él. Y pues celebramos que fuimos influenciados por este gran hombre, que solo lo debemos a la gracia de Dios, porque solo Él lo salvó, lo transformó y lo hizo ser un misionero sin salir del país, o sea, casi, porque aquí vivía, pero también alcanzó otras naciones. Nos deja un gran ejemplo, un gran legado, y como Él decía, si Él iba para el cielo, Él quería que todos lo siguiéramos, y ese es el corazón de Dios también. Así que
sigamos en este camino, sigamos a Jesús, sigamos este camino de la cruz, porque el paraíso prometido, la eternidad, es verdad. Y eso es lo que conforta nuestras almas. Los queremos mucho, seguimos adelante todos juntos. Pues darle las gracias a todos por sus oraciones, por estar pendientes, mientras pues mi papá estuvo hospitalizado, y la verdad es que estamos agradecidos con Dios por la vida de mi papá, por todo lo que Dios nos bendijo a través de él. Y les mando un abrazo a todos, fraterno, de agradecimiento. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas gracias. No quiero dejar de mencionar a Mauricio, que no tuvo corazón para estar aquí hoy, pero sé que también les agradece. Mauricio, mi hermano. Quiero nada más terminar contándoles que hace un par de horas que estuvimos en el hospital para firmar pues los papeles para el retiro del cuerpo de nuestro hermano. Tuvimos la oportunidad de platicar con dos hermanas que trabajan en el hospital, y como ustedes saben, hubieron hermanos no solo de nuestra iglesia, pero de diferentes iglesias que trabajan en el hospital, que estuvieron tan pendientes de los cuidados que hermano Mauricio necesitaba. Pero hoy fue como para mí, ¿verdad, Lidice? Fue como para nosotros como un sello, porque la hermana Lidia, ¿verdad? Ana Lidia Morán, que ella está a cargo de los medicamentos de la, ¿cómo se llama? De la despensa, dijéramos, o de la farmacia del hospital. Ella nos decía que ella supervisó desde que el hermano llegó al hospital cada medicamento que le fue dado, aplicado a nuestro hermano, y esa fue una muestra más de que no le hizo falta ningún cuidado, no le hicieron falta oraciones, porque todos nosotros oramos, pero la voluntad de Dios siempre prevalece, pero tenemos la confianza y nos conforta mucho saber que Él recibió todo nuestro amor a través de las oraciones que hicimos y todos los cuidados que Él necesitaba, y que este era el tiempo y era la voluntad de Dios de todos los años preciosos que Dios le dio a nuestro hermano para servirle después que lo salvó. Así que nos llena de gozo eso. Que el Señor les bendiga, y esperamos el próximo sábado y el próximo domingo poder dedicar ese tiempo para recordar la obra, la vida y la obra de nuestro querido pastor Mauricio Barrientos. El amor. Pero entonces Pablo nos dice hay tres virtudes, y usted las ve también ahí en nuestro pasaje. Mírelo una vez más. Dice, de la obra de vuestra fe. Quiero que lo vea en pantalla ahí. Primera a los Tesalonicenses en la NBI dice, la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las personas tienen fe en algo. Todas las personas tienen fe en algo. Todas las personas ponen su esperanza en algo, y todas las personas tienen algún nivel de amor. Obviamente, cuando Pablo las menciona como las virtudes cristianas, Pablo está hablando de una muestra de fe, de esperanza y de amor mucho mayores que las que puede permitirse la naturaleza humana. Él está hablando de estas virtudes desde la perspectiva de Dios mismo. Ahí menciona al Padre, del Hijo, que menciona al final también el pasaje, y del Espíritu Santo, de la Trinidad de Dios
quien nos capacita para reflejar estas virtudes de una manera más excelente. Ahora, esas tres virtudes, fíjense que están centradas, digamos, o están enfocadas en un momento en específico. Por ejemplo, comencemos con la fe. Vamos a hablar primero de la fe. Hoy vamos a hablar de estas tres grandes virtudes. Pero miremos de la fe. El texto dice que nuestra primera virtud es la fe. Y Pablo decía, les recordamos por la obra realizada por su fe. O sea, Pablo les está diciendo, yo los recuerdo, hermanos, y hoy queremos recordar a nuestro pastor también. Y él dice, los recuerdo por la obra realizada por su fe. Porque, queridos hermanos, la fe genuina, la fe verdadera, es una fe que produce obras. Es una fe que se muestra. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. La fe que viene de Dios, la fe genuina, la fe que se deposita en Cristo, la fe salvadora, es una fe que produce estas obras. Y mire lo que Pablo le dice un poquito más adelante en el versículo 9. En el versículo 9 de la primera carta. Miren la obra que esta fe había producido en los hermanos en Tesalónica. El apóstol Pablo le dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pero mira, aquí viene lo importante. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué, hermano? Para servir al Dios vivo y verdadero. La fe, esta virtud había provocado que los hermanos de Tesalónica pudieran convertirse de sus ídolos para servir al único Dios verdadero. Y como ven ahí, hermanos, la fe es una virtud que está fundamentada, que tiene sus raíces, ¿a dónde dice ahí en la diapositiva? En el pasado. Porque la fe, hermanos, mira hacia atrás y mira la obra que Cristo ha hecho por nosotros, mira las promesas que Dios nos ha dado y se aferra a esa obra que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, para que no tengamos que morir, para que podamos disfrutar la vida eterna. Por eso decimos que la fe es una virtud que se enfoca en el pasado. Pero queremos esta tarde invitar por acá al pastor Carlos Martínez y queremos que él nos cuente, el hermano Carlos Ramírez primero, y que él nos cuente acerca de cómo él pudo vivir y ver esta virtud en la vida de nuestro pastor, hermano Mauricio. Hermano, que el Señor les bendiga. Creo que muchos Carlos habemos aquí, ¿verdad? Por eso se confunde nuestro hermano. Y es que realmente pues el momento es un momento de tristeza, pero de gozo, ¿verdad? De tristeza porque tenemos un vacío que nuestro hermano nos ha dejado, pero ese vacío no se compara a todo el legado que él ha dejado, a todos esos más de 30 años. ¿Cuántos años, hermanos, trabajó en el Señor? Más de 30, ¿verdad? Cerca de los 40, creo yo. Pero de eso precisamente, como decía nuestro hermano José Mario, ¿cómo vimos nosotros esa fe reflejada en la vida de nuestro amado pastor? Y bueno, una de las primeras cosas que se me venía a la mente cuando él nos contaba muy a menudo que lo tildaron de loco cuando compró este terreno, ¿verdad? Porque él ya había visto lo que Dios podía hacer por medio de la congregación. Pues yo no tuve ese privilegio de tildarlo de loco, ¿verdad? Pero quizás hubiera pensado lo mismo, pero él no, porque esa fe, como bien lo planteaba nuestro hermano José Mario, está fundamentada en la obra de Cristo. Allá se remonta. Y la fe de él se remonta cuando él nace de nuevo, cuando cada uno de nosotros nacemos de nuevo. Allí se remonta nuestra fe.
¿Cuántas cosas no nos enseñó, verdad? Él era un hombre de fe. Desde el momento en que él deja todo, deja sus negocios, es porque entendió a la perfección el llamado del Señor. Como Abraham, ¿verdad? Que el Señor lo llama y le dice que salga de su tierra y su parentela, ¿verdad? Y Abraham obedece. Y el Señor le hace una promesa. Y esa promesa se ha reflejado en nuestras vidas. Porque nosotros como El Salvador, en esa simiente que es Cristo, hemos sido bendecidos, hemos sido benditos en esa simiente que es Cristo. Bueno, es un momento histórico para nosotros, ¿verdad? Él ha terminado su carrera y nosotros seguimos en esa carrera que tarde o temprano la vamos a terminar. Gloria a Dios por ese modelo que Él nos dejó, que tenemos que seguir, hermanos. Y por eso queremos homenajearlo, por decirlo así, y glorificar a Cristo, porque al final de eso se trata, de glorificar al Señor, al recordar estas buenas virtudes que nuestro amado pastor tenía y que fueron evidentes. De muchas formas nos tocó el pastor a nosotros, ¿verdad? Lo utilizó nuestro Señor para tocar nuestras vidas. En nuestras casas, que nos visitó, más de alguna vez nos visitó. Bueno, nosotros el privilegio de pasar reunidos con Él casi semana a semana, ¿verdad? En su momento. Pues otra de las cosas que nosotros pudimos ver esa fe que Él tenía, esos consejos que nos daba a nosotros. Y es que la fe, hermanos, como citaba el versículo nuestro hermano, decía: acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras, de la obra de vuestra fe. Qué bonito, qué hermoso. Nuestra fe tiene que producir obras. Nuestra fe, le damos vida a través de esas obras. Y comenzamos nuestra vida cristiana en esa transformación que el Señor hace. Nosotros quizás solo veíamos a algún conocido, algún amigo, algún evangélico, cómo había cambiado su vida. Y de alguna forma quizás anhelábamos eso, pero no sabíamos cómo hacerlo. Pero muchos, creo que en mi caso muchos me predicaron el evangelio, y llegó ese momento donde nosotros nacemos de nuevo a través de la palabra, porque allí nacemos a través de la palabra y comienza nuestra transformación. Produce obras, produce en nosotros algo diferente, porque en nosotros se viene formando Cristo, que Él nos habla mucho de ese misterio, ¿eh? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a Él le gustaba, uno de los versículos que mucho le gustaba, que ese misterio, Cristo en nosotros, decía, y anhelaba que Él se formara en nosotros. Y tenemos que dejar, hermano, que Cristo se siga formando en nuestras vidas. Pero lo interesante de este versículo 3 de 1 Tesalonicenses 1 es que dice que Él se acordaba sin cesar de esa obra. ¿Saben? Me imagino que Pablo se acordaba de eso porque podía ver en ellos también lo que Cristo había hecho en su vida, cómo Él había transformado, cómo ese sacrificio de Cristo había tenido tanto efecto que Él vivía esa transformación. Cuando Él se veía a sí mismo lo que era antes de conocer al Señor, de aquel encuentro, y veía en esta iglesia cómo las obras de vuestra fe se veían también en ellos, Él se alegraba y le daba gracias al Señor todos los días, de lo cual nosotros también debemos de darle gracias al Señor sin cesar y acordarnos de lo que Él es capaz de hacer en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Acordarnos sin cesar de la obra de esa fe. Hay una de las mejores definiciones que creo que para la mayoría es la de las mejores definiciones, es
en Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Esperar lo que no vemos, porque si ya se dio, ya no es fe, hermanos. Esa ya fue la obra de la fe, pero en nuestra vida hay muchas cosas que nosotros esperamos que el Señor haga, aquellas cosas que glorifiquen a Dios. ¿Cuántas cosas deseamos que se hagan realidad en nuestra vida espiritual quizás? Hace falta todavía, todos tenemos la fe que un día vamos a estar delante del Señor, ¿verdad? Nuestro amado pastor, pues él se nos adelantó. Pero a él se le cumplió lo que él esperaba. A él ya se le cumplió, a nosotros nos hace falta. Y en este trayecto que tenemos, hay mucho que hacer para la obra del Señor. Y que no nos falte esa fe y tengamos esa certeza de que esas cosas que sabemos que son necesarias, seguir trabajando para la obra. Que a lo mejor tiene un familiar que todavía no conoce del Señor y usted quiere que el Señor obre en su vida. Ahí necesita fe, hermanos, y necesita oración. Pero acuérdese de la obra que esa fe que Dios ha puesto en usted. Y digo que ha puesto en usted y en mí, porque al final dice que Jesucristo es el autor de la fe, es el consumador de la fe. Él es el que al final lleva a cabo la manifestación de esa fe. Y Él, si usted tiene fe, Él va a honrar su fe, porque Él dice que no lo va a avergonzar. Él va a convertir esa fe suya en obra, porque Él es el que nos ha dado esa fe. Y bien mencionaba nuestro hermano José Mario, de que esta fe está relacionada con nuestro Padre, está relacionada con el Espíritu Santo, está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Porque Santiago 2:26 dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Eso lo sabemos. Así también dice: la fe sin obras está muerta. Qué bueno haber visto a nuestro pastor que su fe no estuvo muerta, ¿verdad? Que la obra de Cristo fue realidad en su vida, como quiere que sea en nosotros. En el Señor se vale pensar en grande, hermanos, ¿sí o no? No tenemos que pensar en pequeño en el Señor, porque tenemos un Dios grande. Bueno, usted debe de esperar en el Señor con fe que toda su familia quizás va a ser convertida. Y usted debe esperarlo, porque usted es luz. Usted está aquí para alumbrar. Y primero tenemos que esforzarnos por alumbrar en nuestro hogar, por alumbrar en nuestra familia. Tiene que esperar en fe y orar, porque no solo se trata de esperar, sino que se trata de orar también, para que esa fe no esté muerta, sino esa fe esté viva. Vimos cómo me gustaban las reuniones de matrimonio con el hermano, porque él siempre exaltaba al Señor en cómo su matrimonio había sido restaurado. La fe hecha obra, su matrimonio es capaz de ser restaurado, y creía en eso, y así fue. Y así puede ser para cualquier matrimonio, que Él puede restaurarlo. Que nosotros queramos es otra cosa, pero si usted tiene fe, el Señor tiene esa capacidad. Otra de las cosas que nunca se apartó es esa determinación incesante por la educación cristiana, hermano, en cuidar a nuestros hijos desde el punto de vista de una educación cristiana. Y no solo lo creyó, sino que trabajó en el Señor para poder lograr eso. Bueno,
quizás ni un mes hacía de que estuvo reunido viendo temas importantes de la escuela de la Magdalena. Su fe estaba trabajando. Y que él haya partido con el Señor no quiere decir que su obra se acabó. Si aquí estamos nosotros para continuar esa obra. Eso no va a parar, porque al final no es la obra de nuestro hermano Mauricio, sino que es la obra de Cristo, hermanos. A lo cual todos hemos sido llamados a trabajar. Esa es parte de la fe de nuestro amado hermano, que ya está con el Señor. Y lo último incesante que Él nos pedía a nosotros, y me imagino que esperaba que un día se diera eso, es que hiciéramos discípulos, ¿sí o no? Y todos este último año, podría decir un poquito más, se enfocó en las demás iglesias y nos decía: quiero compartir a los líderes lo del discipulado otra vez, porque eso, dice, es lo que ando enseñándole a las iglesias. Porque él creía, hermanos, que hacer discípulo, esa era una labor de nosotros, y lo creía porque la Biblia nos llama a ser discípulos a nosotros. Esa era su fe, hermanos. Esas son de las 3 cosas, quizás que habrán más, pero que yo puedo decir de que su fe estaba enfocada en esos elementos, y nosotros no podemos perder de vista esos elementos. Quisiera, Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. Porque Pablo en el versículo anterior decía que por la fe se salvaba el incircunciso, y por la fe el incircunciso. Entonces él hacía esa pregunta: luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es eso de confirmar la ley, hermanos? Es que usted y yo podemos confirmar la ley porque los mandamientos los produce el Espíritu en nosotros. Al pueblo de Israel le costaba mucho cumplir los mandamientos, y a nosotros en nuestra fuerza nos va a costar mucho cumplir los mandamientos, pero la fe nos ayuda a que Cristo produzca los mandamientos en nosotros. De hecho, deberíamos de ser los mandamientos nosotros, porque Cristo los produce. Por eso la ley no puede ser invalidada, sino que nosotros confirmamos la ley, es decir, que nosotros producimos los mandamientos. Nosotros, si los vivimos, es porque Cristo vive en nosotros. Entonces nuestra fe debe estar enfocada en eso, hermanos, que usted es capaz de cumplir los mandamientos porque Cristo mora en nosotros. Y para terminar, porque el tiempo pues, es corto, faltan 2 hermanos, siguiendo los pasos de nuestro amado pastor, que es la enseñanza de Cristo que él modelaba, tenemos que seguir proclamando el Evangelio y hacer discípulos, hermanos. Si ese era el deseo y ese es el camino correcto, pues sigamos ese camino correcto y enseñemos a otros también a ser discípulos. Sigamos colaborando, ¿verdad? Porque uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da el Señor. Pues sigamos nosotros colaborando, trabajando para que Cristo sea formado en otros, porque nosotros, Cristo también sigue formándose, porque no hemos alcanzado la plenitud, sino Él continúa formándose en nuestra vida. Cada día tenemos que parecernos más a Él. Es como nuestros hijos. Cuando están pequeños tienen rasgos de nosotros, quizás caminan como nosotros, quizás hablan como nosotros, pero conforme va pasando el tiempo, ellos son como, ¿cómo le puede ser? Influenciados de una manera que uno no la quiere hacer, pero hasta piensan como nosotros. Así quiere el Señor. Que Cristo siga formándose en nosotros, que siga creciendo en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto,
pero que le ayudemos a otros a también que eso suceda en él. Ese es nuestro trabajo. Y los discípulos, sigamos haciendo discípulos, así como nuestro amado pastor nos exhortaba, ¿verdad? ¿Dónde está su discípulo?, nos preguntaba. Y esa pregunta debemos de hacernos siempre: ¿y dónde está mi discípulo o mi discípula? ¿Dónde está? Porque ese es el camino correcto, hermanos. Así fue la fe de nuestra hermana, y más allá, porque usted le puede haber visto más fe. Así que, hermanos, sigamos adelante y que el Señor les bendiga. Amén, esa es la primera de las virtudes. Tenemos por ahí unas fotografías que nos recuerdan un poquito, mire, al pastor hace ya varios añitos, ¿verdad? En su juventud. Ahí creo que lo puede ver en sus estudios también fuera del país. Allá un adolescente, ¿verdad? En la primera fotografía. Vemos algunas más ahí. Bueno, mire, allá en su graduación también, periódico en inglés, ¿verdad? Allá está en su matrimonio también, ¿verdad? Allá con nuestra amada hermana Nelly. Creo que tenemos otras imágenes ahí. Bueno, ahí comenzó, como decía hermano Carlitos, con esa fe, ¿verdad? Adquisición del local. Comenzaba las construcciones, ¿verdad? También proceso del que él fue parte. Ahí ya con el templo ya construido, ¿verdad? Y siempre ahí jóvenes, él en el servicio, trabajando. Ahí pues en la enseñanza, creo que con hermano Freddy, ¿verdad? En la Magdalena, ¿verdad? Iniciando, enseñando por allá, trabajando en esa obra. Mire ahí a los pies del cerro. Hermana Lee dice, parece ahí está con muletita, ¿verdad? Está usando muletas. Y ahí también con sus padres. Mire ahí la entrada del templo, ¿verdad? Ahí recién hechita, puede visualizarse. Y ahí está, mire cuando, bueno, él me contaba y me decía, Chero, aquí nos empezamos a reunir, me decía, no había paredes, me decía. Pero la gente venía alegre y se metía aquí a reunirse. Bueno, ahí sí había paredes, ¿verdad? Pero una muestra también de cómo el Señor lo usó en toda esa parte, ¿verdad? De desarrollar la infraestructura, el templo, primeros pasos acá de las instalaciones. Creo que esa era la foto final de esta sección. Bien, pero pensemos entonces en la segunda virtud. Vamos a la segunda virtud. Y regresando ahí a nuestro texto, la segunda virtud es la esperanza. El apóstol Pablo decía la constancia, esa palabra puede también significar la perseverancia que es sostenida por la esperanza. Y miren en qué se fundamenta la esperanza. Miren el versículo 10, ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Vea cómo se fundamenta, se establece esta segunda virtud. La esperanza, dijimos, la fe está en el pasado, en la obra de Cristo, pero la esperanza está en el futuro. La esperanza se fundamenta en el futuro porque Cristo viene por segunda vez. Y miren lo que dice el versículo 10. Él no solo les dice que contaban la manera en que ellos se habían convertido para servir al Dios vivo, porque la fe les había permitido esa transformación. Pero también en el versículo 10 les dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la esperanza, hermanos, mira hacia el futuro y sabemos que en el futuro Cristo viene por nosotros. Cristo viene por segunda vez y esa esperanza, ese evento futuro nos fortalece, nos anima, nos desafía a perseverar. Y ahora sí queremos invitar al pastor Carlos Martínez para que él nos cuente cómo miraba esta virtud de la esperanza en la vida de nuestro pastor.
Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, los que estamos acá presentes y también los que están por medio de las redes viendo esta reunión en honor a lo que fue el ejemplo que el Señor nos plasmó a nosotros, ¿verdad? La vida de nuestro hermano Mauricio. En realidad qué difícil es el momento, ¿verdad? Que hasta cierto grado quizás las palabras no son las correctas, pero qué simple esta enfermedad la que al momento que nos llevó, ¿verdad? Cuando definitivamente el pastor Mauricio, con el calibre, con la calidad, con lo que él ha sido para todos nosotros, merecía quizás ser despedido de una manera más honorífica. Pero, como decía hermano Carlitos, aquí estamos nosotros para honrar el legado que él ha dejado. A través de todo esto, una de las cosas que más me ha llenado mi corazón es ver todo lo que se ha manifestado en las redes, ¿verdad? Y sabemos que no es solamente palabras, sino que son hechos reales. Y precisamente ver de los jóvenes, de algunos jóvenes adultos, uno de los mensajes que yo escuché y que era bien satisfactorio verlo es que decían: qué gran vacío ha dejado nuestro hermano, pero qué grande el ejemplo y el legado que ha dejado en nosotros. Cuando yo escuché eso, confortó mi corazón. Y también en las redes vi otro mensaje de otro joven que decía: he peleado la buena batalla, Chero. Esas eran palabras clásicas de él, ¿verdad? Chero, vení. Pero al final este joven decía: en un par de años lo volveré a ver, amado pastor. Mientras tanto, seguiré practicando lo que me enseñó. Y en realidad ese es un gran desafío para nosotros, ¿verdad? Y eso es cómo nosotros podemos honrar la vida de nuestro hermano Mauricio, practicando lo que nos enseñó. ¿Y qué es lo que él nos enseñó? Estas 3 virtudes que estamos viendo: la fe, la esperanza y el amor. La esperanza, como decía José Mario, se centra en el futuro. Muchas personas consideran a la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como decir: espero que esto suceda, espero que me vaya bien, etcétera, etcétera. Pero no es esto lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la esperanza. La Biblia nos dice que es una expectativa segura de lo que va a suceder. Y la expectativa segura que va a suceder es lo que Cristo ha prometido. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuántos nos recuerdan dichos específicos? Me voy a tomar el honor de tomar algo que hermana Lidy hizo, de recordar palabras, frases específicas de nuestro hermano. ¿Quién se acuerda cuando nos compartió de ser discípulos infecciosos? Cuando yo oí ese tema, yo dije: qué raro lo que el hermano nos va a compartir. Pero decía: nosotros debemos de ser como los zancudos, decía él, que debemos de andar picando con el evangelio a todas las personas. Esos eran de los dichos que nosotros podemos recordar de él. ¿Qué decir de aquel dicho cuando compartí y decía: este macho es mi mula y aunque me bote? Haciendo referencia a la necedad que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? De verdad, qué gracia la que el Señor le había dado. Mi hermano puso un texto y dijo: creo que nunca voy a encontrar a un amor, a un hombre que no solamente predicara como usted lo hizo, sino que enseñaba con los hechos. Aguantan, hermanos. ¿Quién decía así? Nuestro hermano, ¿verdad? Qué lindo recordar todo eso. Pero hay una que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. ¿No se recuerdan cuando él andaba por ahí caminando y se le encontraba uno y le decía: nos vemos en el cielo, ¿verdad? Nos vemos en el cielo, ¿verdad, Chero? Nos vamos para el cielo, ¿verdad?
¿Saben por qué era? Porque él tenía la convicción que su vida no era terrenal. Él tenía la convicción que Cristo había resucitado y que junto con esa resurrección del Señor, él estaba siendo incluido. Esa era la esperanza que él nos predicaba. Esa es la enseñanza que tiene el Evangelio de Cristo. Somos privilegiados en tener una enseñanza completa, pura, una doctrina sana del Evangelio, porque muchos se quedan en el Evangelio con que Cristo vino como hombre, murió por nuestros pecados y hasta ahí. Pero nosotros sabemos que el Evangelio es completo, es total, y eso es lo que él nos decía. Cristo descendió del cielo, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y no queda ahí, sino que va a venir por su pueblo para levantarlo. Lastimosamente, en el libro de Primera de Corintios, el pueblo se encontraba con esta duda y decía, ¿realmente el Señor va a venir por su pueblo? En el capítulo 15 eso era lo que estaba sucediendo, ese era el contexto. Y por eso Pablo les decía, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, esto que yo acabo de mencionar, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, es en vano. Y esta era la esperanza de la resurrección, de la cual nosotros fuimos enseñados, que Cristo vino y resucitó Él, pero también nos va a resucitar a nosotros. Esa es la esperanza y esa es la enseñanza que nosotros tenemos. Si usted me acompaña ahí al 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20, siempre con este contexto, dice el apóstol Pablo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ese es el evangelio, que cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, vamos a resucitar con Él. Así como nuestro hermano murió en Cristo y va a resucitar en Él. Esa es la esperanza de nuestra salvación. Esa es la esperanza de nuestra resurrección. Lo que Él predicaba. Y no solamente lo predicaba, sino que también lo vivía. Él sabía que Cristo era, como dice el versículo ahí, las primicias. ¿Qué significan las primicias? Los primeros. Algo así como decir la prima. Él ponía este ejemplo, si ustedes se recuerdan, la prima de algo, decía él. Si voy a un almacén y doy la prima, ellos tienen la esperanza que yo les voy a seguir pagando. Si es santaneco, quizás no, dice. Pero él sabía que le iban a seguir pagando. Pues Cristo es la primicia de todos nosotros, de Él. Porque nosotros vamos a resucitar con Él. Eso nos dice el texto. No hay mejor, no hay lugar más seguro que las Escrituras, la cual nos enseñan que Cristo va a resucitar y nosotros juntamente con Él. Esa era la pasión de Él. Por eso dice Romanos 8, versículo 11 y 13, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando? ¿Y qué es lo que nuestro hermano nos modeló? Que él no vivía para la carne. Él sabía y estaba seguro que un día él iba a resucitar juntamente con todos nosotros y todo el pueblo del Señor. ¿Saben por qué él tenía esa certeza? Porque había recibido la esperanza de gloria.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso lo hizo a él vivir de una forma no terrenal. Él vivía con su mirada puesta en el cielo, con su mirada puesta en el Evangelio, en esa gloria que él promete. Por eso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiere decir que si tenemos a Cristo y sabemos que Él va a resucitar en nosotros, también Él nos desafiaba a ya no vivir en la carne. ¿Por qué creen ustedes que el hermano pudo dejar todas las posesiones, toda la gloria, todo lo humano que se le podía haber dado? Por comentar un poquito, había sido nominado al médico del año, tenía sus empresas, graduado 2 veces en Estados Unidos, como decir ahora en nuestros tiempos alguien de Harvard y diga, no, a mí me parece esto poco, yo sigo a Cristo. ¿Saben por qué lo hizo? Porque él sabía que un día íbamos a resucitar, y al resucitar teníamos que dar cuentas a nuestro Señor, y él nos desafiaba que nuestra morada no era terrenal, la morada es celestial. ¿Aguantan, hermanos? Sí, ¿verdad? Aguantamos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Esta de la que estamos hablando, que vamos a resucitar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él sabía que Cristo iba a resucitar. Él sabía también que esa era nuestra herencia, pero también nos desafiaba a que nosotros vivamos de esta forma. Y lo decía en este versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo debe de vivir, decía él, un cristiano que tiene su esperanza puesta en la resurrección del Señor? Hay 2 desafíos en este versículo. Decía él, firmes y constantes. ¿Qué significa eso? Confrontando el futuro. Confrontando el futuro, sabiendo que lo que venga es la voluntad del Señor. Eso nos enseñaba él. El problema es que muchas veces nosotros vivimos como que no va a haber resurrección, nos decía. Nosotros tenemos que vivir con temor y temblor delante del Señor, porque va a haber resurrección y vamos a dar cuentas de Él. Por eso dice, vivan firmes y constantes. Es un desafío y un ejemplo que Él nos dio. Él se mantuvo firme y constante. Y lo último, dice que tenemos que vivir siendo conscientes. ¿Conscientes de qué? De que nuestro trabajo no es en vano. Por eso somos desafiados, nos enseñaba él, a que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro intelecto, nuestro amor, todas nuestras pasiones, lo pongamos al servicio de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser conscientes que nuestro trabajo no va a ser en vano. Qué bendición, qué privilegio tuvimos de tener un hombre de Dios. Yo decía hoy en la mañana, en la palabra vemos hombres de Dios, y el Señor nos concedió tener en carne y hueso, en vivo y en directo, a alguien que vivió el Evangelio de esta forma, porque ponía su mirada en la resurrección de Cristo. Que el Señor sea exaltado a través de nosotros y honremos la vida de nuestro pastor. Amén. Amén. Tenemos por ahí otra serie de fotos. Vimos en él la esperanza, y era la esperanza que él predicaba. Ahí puede verlo también enseñando, ministrando, ¿verdad? Grupos de personas en la predicación, ¿verdad? Ahí vemos
al hermano Jaime, ¿verdad? Ahí al frente también, y el tiempo de adoración. Pastor Mauricio, una vez más ahí en la enseñanza. ¿Quién se sentó todavía en esas sillas metálicas que estaban por ahí, verdad? Ya los hermanos se sentaron, ¿verdad? Yo solo las he visto por ahí, todavía están. Vemos ahí también, creo que en la Magdalena también, con el colegio, ¿verdad? En las actividades del colegio, los padres de familia, hablándoles de esa esperanza que hay en Cristo. Ahí lo vemos ya más recientemente, ¿verdad? En la enseñanza, siempre hablándonos de esa esperanza. Mira ahí muy alegres con el pastor Jaime. También con los chicos, ¿verdad? Siempre que tenía oportunidad venía ahí compartiendo con ellos en un proyecto de ciencias como jurado, recordando ahí su área médica, ¿verdad? Y mire ahí también participando en la carrera de la ECO, la primer carrera del programa de becas, bueno, siempre recordándolo también, ¿verdad? En sus relaciones, contactos con hermanos de Estados Unidos, sirviéndoles, sirviendo de puente para que ellos bendigan acá al país, orando también, ¿verdad? Por las ovejas, y creo que por ahí teníamos eso, ¿verdad? Siempre él predicándonos esa esperanza. Pero la tercera virtud de la que Pablo nos habla acá en el pasaje es el amor. Decíamos que la fe está fundamentada en el pasado, la esperanza está fundamentada en el futuro, y el amor es el que tenemos que practicar ahora. El amor está fundamentado en el presente. Y Pablo decía, el trabajo, yo recuerdo el trabajo que ustedes hacían motivados por el amor de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 8 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8. Mire ese trabajo de amor que hacían los hermanos en Tesalónica y que también recordamos hoy en la vida de nuestro pastor. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El amor que los tesalonicenses tenían por los demás les había llevado a compartir la fe, el evangelio por todas las regiones. Y esa era una de las pasiones también de nuestro pastor. Y queremos invitar a Carlos Polillo, nuestro pastor de misiones también, para que nos hable cómo él pudo ver el amor también en la vida de nuestro pastor. Como hemos visto, hermanos, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es, hermanos? Es el amor, ¿verdad? Y hermanos, una de las grandes virtudes que caracterizan a los hijos de Dios, esa mayor virtud es el amor. Y si en una palabra nosotros podemos describir o recordar a nuestro pastor Mauricio, es por esa palabra, ¿verdad? Por esa virtud, por la virtud del amor. Esa palabra nosotros decimos hermano Mauricio, decimos pastor Mauricio, amor, ¿verdad? Amor decimos todos. Y así lo podemos describir a él. Y precisamente, hermanos, esta mañana yo oía decir a una joven que ella, ¿cómo recordaba a nuestro pastor? Y ella decía, yo lo recuerdo como alguien que tenía mucho amor, decía. Así lo recordaba esta joven. Y es que, hermanos, ya sea jóvenes o viejos, ¿verdad? Todos pudimos ver esa virtud y recibir ese amor de la persona de nuestro pastor Mauricio. ¿Cuántos recibieron ese amor de parte de nuestro hermano? ¿Verdad, hermanos? Todos podemos levantar las manos y decir que hemos recibido ese amor de nuestro pastor. Y alguien decía también, hermanos, que esta persona, una hermana, decía, yo recuerdo al hermano Mauricio como el pastor del amor, decía. O
O sea que de todos los pastores aquí, hermanos, el hermano Mauricio, su característica, su virtud era el amor. Y hermanos, ¿a cuál amor nos referimos nosotros? Y es, hermanos, el amor a Dios, ¿verdad? El amor a Dios. Nuestro pastor desde que conoció a su Señor y tuvo su encuentro personal con Jesucristo, él, hermanos, se enamoró locamente de Cristo, se enamoró locamente del Señor, de ese Dios que lo había rescatado de su vana manera de vivir. ¿Cuántos oímos ese testimonio de cómo el Señor lo rescató, de cómo el Señor lo salvó, de cómo Él era, pero el Señor tuvo misericordia de su vida? Y ese Dios, amados hermanos, que lo rescató, también rescató su matrimonio y rescató su familia. ¿Cuántos recordamos ese testimonio que Él dijo? Estaba a un día, ¿verdad?, de firmar el divorcio. Y el Señor, hermanos, rescató su matrimonio, rescató su familia cuando estaba a punto de perderla. A ese Dios, hermanos, ese amor a ese Dios que le perdonó sus pecados y lo hizo un nuevo hombre. Lo hizo un nuevo Mauricio, un nuevo hombre. Pero también, hermanos, desde ese día nuestro amado pastor suplicó la gracia y la fuerza y el poder del Espíritu Santo para amar a Dios, como la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y hermanos, el Señor le concedió a nuestro pastor esa virtud para amarlo hasta el final, con todo su corazón. Y nosotros fuimos testigos de ese amor de nuestro amado pastor hacia su Señor, hacia ese que lo había, a ese Dios que lo había rescatado. Pero también, hermanos, no solo esa virtud del amor era para amar a Dios, sino que para también amar a su prójimo, para amar a su prójimo, para amar a su hermano, para amar a aquellos que también no eran del pueblo del Señor, del redil del Señor. Esto es el mundo. Él tenía un gran amor por el mundo también, pero un amor también por sus ovejas. Y ese amor, hermanos, que ama al prójimo como se ama a sí mismo. Él, con ese amor que se amaba a él también, y que ese amor que había recibido del Señor para su vida, con ese amor también Él nos amaba a todos nosotros. Y amaba también al mundo. Y hermanos, nosotros podíamos ver ese amor, amados hermanos, manifestado en las veces que Él compartía la palabra, ¿verdad? Con qué amor Él compartía la palabra del Señor. Con qué amor Él nos daba un consejo también a nosotros. Con qué amor Él oraba por nosotros. Con qué amor nos abrazaba. Todos recibimos un abrazo de nuestro pastor. Y hermanos, Él podía hacer esto porque Él había conocido el amor más grande de su vida, Jesucristo. Como dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7, que nosotros podemos amar porque hemos conocido a Dios. Porque el que no ama, dice, no conoce a Dios. Y nuestro pastor conoció a Dios, y ese amor de Dios en su vida le permitió también amar a su prójimo, amarnos a nosotros, hermanos. Y lo pudimos ver. Pero también, hermanos, ese amor le motivaba a él a hacer algo. Como dice aquel canto, y su amor nos impulsa, dice, no nos podemos callar. Y hemos visto esa foto tan linda donde él está ahí diciendo, no nos callemos, no nos cansemos de proclamar el misterio de Dios. Jesucristo, el Señor, es el misterio de Dios. Cristo en nosotros, decía, esperanza de gloria, decía nuestro amado pastor. Y hermanos, ese amor le dio fuerzas a él para trabajar incansablemente en la proclamación del Evangelio. Desde el día en que él recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, él era incansable, hermanos. Era como esos motores Caterpillar, ¿verdad, hermanos? Él era incansable. Él andaba en la Magdalena, él andaba en Sonsonate, él andaba en Texistepec, él andaba con los americanos, él iba a otro país, a Estados Unidos, él iba a lo último de la tierra, él iba a la Unión, él iba a San Miguel, hermanos. Él era incansable. Nuestro pastor era incansable porque tenía un amor que lo motivaba mucho para compartir el Evangelio y la expansión del reino de los cielos aquí en esta tierra.
Ahora, hermanos, Él descansa en la presencia y en los brazos de nuestro Salvador. Amén. Él descansa. Pero en sus días de carne, hermanos, Él dedicó su fuerza para el reino y su expansión, llevando el evangelio a todo lugar. En nuestra Judea, en nuestra Santana, Él llevó el evangelio aquí. Él participó, Él proclamó el evangelio. Pero lo hizo también en nuestra Judea, en nuestro El Salvador, hermanos. Él abrió, hermanos, Él plantó muchas iglesias también acá en El Salvador. Pero no solamente en El Salvador, sino que también en nuestra Samaria, hermanos, en América Latina, nuestro pastor también proclamó el evangelio. Y lo hizo también hasta lo último de la tierra. Él proclamó el evangelio. Yo recuerdo cuando andaba con nuestra hermana Nelly, andaba ya proclamando el evangelio en lo último de la tierra también. Hermanos, Él dejó su profesión, Él dejó su trabajo, Él dejó sus empresas, Él dejó su casa, Él dejó sus amigos, Él dejó sus familiares, Él dejó a la alianza también, hermanos, para hacerse fascista, decía. Él decía 3 veces perfecto, decía. ¿Se recuerdan, hermanos? Él dejó todo eso, hermanos, por amor a Cristo y su misión. Para venir a amarnos aquí a nosotros en Santa Ana, hermanos. Y comenzar un grupo de parejas hasta llegar a fundar esta iglesia en la que estamos nosotros, amados hermanos. Aquí estamos nosotros, hermanos, porque el Señor le delegó una tarea a nuestro pastor. Y Él fue fiel a ese llamado de Dios. Esa es la razón por la que usted y yo también estamos aquí en la iglesia. Y hermanos, Él también abrió escuelas como la escuela Oasis y 21 iglesias en El Salvador y fuera del Salvador. Pero todo, hermanos, lo hizo porque conoció el verdadero amor. Como decía nuestro hermano José Mario, el amor es el sello de todo lo que hacemos. Amén, hermanos. Por eso el Señor, hermanos, valida todo lo que nuestro hermano ha hecho, porque Él lo hizo con amor para Él y para su prójimo también. Así que, hermanos, así es como nosotros debemos de recordarlo, así como nosotros lo debemos de llevar en nuestro corazón. Yo no sé si puede poner esa imagen, hermano Daniel, donde está él diciendo que no nos cansemos. Ahí está, miren, hermanos. Así debemos de recordar a nuestro pastor como ese hombre incansable, como ese hombre que tenía, hermanos, el mismo deseo de Cristo cuando Él le dijo a sus discípulos, antes de ascender al cielo, Él les dijo: discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes, porque yo estoy con ustedes. Y nuestro amado hermano también debemos de recordarlo de esa manera. Nuestro pastor, no podemos callarnos en anunciar el misterio de Dios, Jesucristo en nosotros. Así que, amados hermanos, no nos cansemos nosotros también de proclamar al Señor, y recordemos a nuestro amado hermano por esa virtud de ese amor que Dios puso en su corazón. Y que también nosotros somos desafiados, hermanos, por su vida, a imitar ese amor por Dios, a imitar ese amor por sus semejantes y a imitar también ese amor por la obra de Dios. Somos desafiados, hermanos, en este día, y toda la vida hemos sido desafiados por nuestro pastor. Así que, hermanos, de esa manera preciosa nosotros podemos recordar a nuestro querido pastor Mauricio Barrientos y darle las gracias también a sus hijos, a nuestra hermana Lídice, a Mauricio, ¿verdad? A Luigi, a sus nietos y a toda su familia. Darle las gracias por habernos compartido a su papá, por habernos compartido a su abuelo, por habernos compartido a nuestro amado pastor Mauricio. Gracias, amados hermanos. Gracias, hermana Lídice. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermanos. Entonces estamos desafiados a también seguir esas virtudes, a mostrar esa esperanza, esa fe y ese amor, y que otros puedan recibir la bendición a través de nuestras vidas. Unas fotos ahí, creo, para que podamos finalizar. Mire,
recordar otros momentos. Ahí no sé dónde estarán. Total, mire, pero ahí está la muestra de que él andaba por todo lugar, ¿verdad? Anunciando el Evangelio. Mire, allá creo que están en República, sí, ¿verdad? Esa es República Dominicana, en Puerto Plata, ¿verdad? Estuve por ahí, mire, ahí en Dominicana, si uno llega de Oasis, le abren las puertas rapidito, porque le dicen, el pastor Mauricio, le dicen, y inmediatamente, ¿verdad? Ahí está en Puerto Plata, ahí está con los equipos de GHO, de Downline también, de discipulado, ¿verdad? Siempre él al frente de las campañas médicas, llevando el amor de Dios. Mire, por ahí tenemos también en Chalchuapa, sí, ese fue el local, ¿verdad? Ese todavía lo conocí, ahí en la iglesia de Chalchuapa, también compartiendo con los hermanos. Mire, ahí con una hamaca, pero él no está en la hamaca, ¿verdad? Está ahí sentadito, en la unión, me dicen acá los hermanos. Mire, también allá recordando todas esas Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Mire por ahí otro par de fotografías en diferentes zonas, llevando el amor de nuestro Dios. Y aquí orando también por los hermanos, en todo lugar siempre Él mostrando ese amor. Así que, ¿por qué no honramos a nuestro Dios por la vida de nuestro pastor ahí con los muchachos del colegio también? Le damos un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Por la obra que Él hizo a través de nuestro pastor. Vamos a orar y va a terminar la transmisión, y creo que vamos a proyectar el video que no pudimos ver los que estábamos acá, si luego ustedes también quieren quedarse y compartir el video. Pero vamos a orar para terminar este tiempo y también cerrar nuestra transmisión. Démosle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y pidamos que el Espíritu Santo siga fortaleciendo a su familia y a todos los que le hemos amado y que hemos conocido y aprendido de él durante estos años. Padre, te damos gracias esta noche, gracias infinitas, Señor, por todas tus bendiciones. Y gracias por esa bendición especial de la vida de nuestro pastor, hermano Mauricio. Señor, en lo personal, desde el 2004, la primera vez que escuché tu palabra siendo predicada, fue Él a quien tú usaste para ablandar mi corazón y llamarme a tus caminos. Y de la misma manera yo sé que a cada hermano Él fue de mucha bendición. Todos vimos en Él estas virtudes, esa fe inquebrantable, esa esperanza firme, ese amor a ti y al prójimo. Él dio su vida, su tiempo, sus recursos. Él lo dio todo por ti y por tu obra. Y por eso hoy te alabamos y te damos gracias. Todos juntos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga fortaleciendo a la familia. Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar sus corazones. Y que ellos tengan esta esperanza de que un día podremos verle de nuevo, abrazarle y compartir con Él y escuchar su voz cuando nos gocemos por la eternidad en tu reino, Señor. Gracias por la obra que Él le usaste para iniciar, para desarrollar, y ayúdanos a los que aquí estamos y todavía nos das la vida para continuar ese legado y seguir proclamando tu palabra y mostrando tu amor desde nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra. Hoy te alabamos, Señor, y queremos terminar esta noche adorándote, porque tú eres digno y tú te mereces toda la alabanza y toda la gloria. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos entonando este canto? El Espíritu
poderoso para guardarnos sin caer. Y de presentarnos ante el trono. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. sea la gloria a ti, Señor. A ti te pertenece el dominio, Señor, la potestad. Desde ahora y por los siglos de los siglos. Una vez más, tú eres poderoso, Jesús, para guardar a los tuyos. Para presentarnos sin mancha delante de tu gloria. Como ahora nuestro hermano se goza en ti, Señor. Al único Dios, nuestro Salvador, dele gloria esta noche. Jesucristo nuestro Señor. Ahora exaltamos y glorificamos. Damos toda gloria. Dominio y la potestad. El dominio.